Bienvenidos a la siguiente presentación. Hoy hablaremos sobre el potasio, el cual es un mineral y también pues considerado un micronutriente. Cuando hablamos de potasio vemos que su símbolo es con K y esto nos lleva a pensar por qué se escribe con K si el nombre es potasio. Bueno, en realidad tiene que mencionarse que el nombre proviene del latín kalium y este a su vez del árabe al-kalyak, que significa ceniza de plantas. Y es que en la antigüedad el potasio se obtenía de cenizas vegetales que son ricas en carbonato de potasio. Ahora, en el año 1807 se descubre el potasio y se adopta el nombre latino kalium para reflejar pues este origen. Bueno, el potasio va a tener su número atómico 19. Esto quiere decir que tiene 19 protones en su núcleo. También tiene 19 electrones que están orbitando alrededor de este núcleo, que están distribuidos en niveles energéticos, en órbitas. 12 electrones estarán en el primer nivel de órbita, 8 en el segundo, 8 en el tercero y un electrón está en el cuarto nivel. Este electrón es que se conoce como electrón de valencia y es el que va a hacer que el potasio sea muy reactivo con agua y lo clasifica como un metal alcalino. Ahora, el electrón de valencia al encontrarse en último nivel es fácil de perderse y lo que va a hacer es que deja con más protones, lógicamente, y esto hace que se transforme o que tenga pues esta carga positiva y se lo llamará aquí como catión y se lo representa pues con la letra K y el signo positivo. Y de esta manera es esencial, esta forma es esencial para que desarrolle sus funciones que vamos a verlas. ¿Cuáles son las funciones del potasio? ¿Ya? Ahora, es importante conocer que el potasio es el principal catión de líquido intracelular. ¿Ya? La concentración sérica normal de potasio es de 3.5 a 5 miliequivalentes litros. Estos son los valores que debemos nosotros observar cuando nos entregan el reporte de laboratorio. Pero hay que tener en consideración que si la determinación de potasio se realiza en plasma, generalmente este valor va a ser más bajo, es de 0.1 a 0.4 miliequivalentes litros, más bajo que las pruebas que se obtienen de suero. ¿Ya? Y esto es debido a que las plaquetas liberan pues potasio durante la coagulación. La muestra tomada pues en suero se realiza en tubos que no tienen anticoagulante, ¿ya? Queda un sobrenadante y pues por eso que el valor pues es el que se determina como 3.5 a 5 miligramos. ¿Por qué decimos esta diferencia? Sí, porque ya hemos de ver que muchas veces puede encontrarse niveles, o sea, puede confundirnos con una hipocalemia, que es la entidad donde existe bajo potasio. Por eso es importante conocer la muestra si fue tomada de suero o de plasma, ¿no? En el plasma se utiliza pues un anticoagulante y ese sobrenadante es lo que nosotros llamamos plasma y es el que tiene los valores que son más bajos. Bueno, ahora, funciones del potasio pues son muy importantes porque va a mantener el equilibrio hídrico, el equilibrio osmótico, el equilibrio ácido-básico. Entonces, ¿por qué? Porque el potasio es el principal catión, ya sabemos lo que es catión, intracelular. Entonces va a ayudar a mantener el volumen celular y regula pues el movimiento de agua entre los compartimientos. De esa manera mantiene pues este equilibrio hídrico. Además que influye en la presión osmótica, dentro de la célula. Por esa misma concentración atrae o libera según el gradiente, ¿no? en que se va a encontrar. Y bueno, como también estamos mencionando, pues participa en el equilibrio pues, ácido básico porque se produce intercambio con iones de hidrógeno en los túbulos renales. En estados, por ejemplo, de acidosis, el cuerpo intercambia iones de hidrógeno por potasio, ¿ya? Y de esa manera se altera las concentraciones plasmáticas de potasio. Importante, como veremos, que puede provocar pues, estos niveles de cambios de potasio. Ahora, esto permite también que se produzca pues regulación del pH sanguíneo
especialmente en el sistema renal. Ahora, otras funciones que encontramos nosotros del potasio es regular la actividad neuromuscular. Esto lo hace junto con el calcio y también va a determinar los potenciales de membrana en los nervios y el músculo, importante para la conducción, junto con el sodio, ¿no? Participa en estos manteniendo los potenciales de membrana. Ahora, favorece el crecimiento celular y además en el músculo se relaciona con crecimiento de masa muscular y el almacenamiento de glucógeno, ¿no? Por lo cual es indispensable el aporte de potasio durante el desarrollo pues, y crecimiento muscular. Hay una función especial que tiene el potasio, es participar en lo que se denomina la bomba de sodio-potasio ATPase. Gracias a esta función es que también se permite pues, el mantenimiento de los diferentes equilibrios que hemos hablado. La bomba de sodio-potasio es una proteína, ¿no? Se trata de una proteína transmembrana que pues lógicamente necesita energía y resta la toma del ATP para mover iones en contra o gradientes de concentración. Ahora, ¿cómo funciona? Pues lo que va a hacer es expulsar 3 iones de sodio fuera de la célula, los intercambia por 2 iones de potasio. Lo lleva pues, al intracelular. Este intercambio genera gradiente electroquímico que mantiene el potencial de membrana y la homeostasis celular, que es fundamental pues, para mantener pues, estabilizados los volúmenes celulares, controlar el movimiento de agua, permitir la transmisión de impulsos nerviosos, contracción muscular, es decir, las funciones que realiza, como habíamos mencionado. Okay. Bueno, en cuanto a su absorción y excreción, el potasio se absorbe fácilmente por el intestino delgado y aproximadamente casi todo, estamos hablando del 80-90% se va a excretar por orina, el resto se va a perder por heces, también por sudoración. Los riñones mantienen las concentraciones séricas normales por sus capacidades, por sus principales funciones, que son filtrar, resolver y excretar. Y es importante mencionar que la aldosterona es uno de los mecanismos que influye justamente en estas 3 funciones renales para mantener las concentraciones de potasio. El potasio ionizado se excreta en lugar del sodio ionizado mediante mecanismo de intercambio tubular renal. De esta manera se va pues, a hacer este intercambio con él. Como hemos visto también aquí participaría la bomba de sodio de potasio. Bueno, en esta imagen nosotros estamos viendo a manera de resumir, ¿no? Tenemos ingesta de potasio, ¿ya? De esta ingesta de potasio ya vimos que la mayor parte se absorbe por vía intestinal y se va a eliminar el 80% al 90% por orina, 15% vamos a poner aquí en heces y un 5% por sudor. Es decir, la principal vía de excreción, de eliminación renal, es la eliminación renal de potasio a través de la orina. Y bueno, la mayor concentración de potasio es a nivel intracelular, el 98%. Por eso es que vemos aquí que 150.000 equivalentes litros se encuentran en el interior de la célula, convirtiéndolo en el principal catión intracelular. El resto, el 2%, equivale pues, alrededor de unos 4.000 equivalentes, sería pues, el potasio plasmático, que es que habíamos mencionado a un inicio, que lo encontramos nosotros cuando medimos por sangre. Bien, esta diferencia de concentración a ambos lados de la membrana es determinante para el potencial de membrana en reposo y por supuesto para la transmisión neuromuscular y el mantenimiento de las funciones celulares. Por eso es que alteraciones en la concentración de potasio pues, pueden tener importantes repercusiones en la excitabilidad neuromuscular. Aquí estamos observando en esta tabla la distribución transcelular de potasio. Es importante mencionar cuáles son los factores que permiten la entrada, la salida de potasio. Por ejemplo, se favorece la entrada de potasio al interior de la célula
la alcalosis metabólica, la insulina, la estimulación beta-adrenérgica, ¿no? Aldosterona, como hemos mencionado, ¿no? La insulina estimula rápidamente la entrada de potasio porque va a estimular lo que es la bomba de sodio ATPasa, ¿ya? Por lo tanto, la administración de una sobrecarga de glucosa en pacientes con una reserva insulínica que está intacta va a promover la liberación de insulina y la hipopotasema. Entonces, una elevación de concentración de potasio a su vez también estimula la liberación de insulina. Estimulación con beta-adrenérgico, aquí algunos fármacos, salbutamol, fenoterol, por ejemplo, estarían también favoreciendo a la entrada de potasio. Esto hace que baje el potasio, o sea, a nivel plasmático, ¿no? Sérico. Y la aldosterona, como hemos mencionado. Ahora, dentro de los que favorecen la salida de potasio al espacio extracelular está en cambio la acidosis metabólica, ya habíamos visto un poco el mecanismo, la hiperosmolaridad extracelular, agonistas alfa-adrenérgicos, las lisis celular, que puede ser el lisis tumoral, radiomiolisis, hemólisis. Ahora, los factores que regulan a nivel de secreción distal, los túbulos distales, potasio, tenemos el potasio en la dieta que se ingiere, la concentración de potasio plasmático, el pH, el flujo tubular, el aporte también de sodio distal, excreción de aniones y la aldosterona también. Entonces, esto es un poco cómo o qué factores intervienen en ese intercambio de potasio intra y extracelular. Ahora, ¿cuánto es la ingesta de referencia, dietética, que se recomienda? Okay, la recomendación de 4.700 miligramos de potasio al día, lo que sugiere algunas entidades como Organización Mundial de Salud, pero podemos ver que también hay otras organizaciones que están recomendando de 3.400 miligramos para hombres y mujeres 3.600 miligramos. Sea como sea, no se ha establecido ningún límite superior. Ahora, sí hay que mencionar que la escasa e inadecuada ingesta de potasio, y como veremos nosotros, el potasio está pues, presente en muchas frutas, verduras. Entonces, esta escasa ingesta se ha asociado con hipertensión y arritmias cardíacas. Las fuentes, como decía, están verduras, vegetales en sí, carne fresca, productos lácteos. Y aquí podemos ver un poco una clasificación de alimentos por su contenido de potasio, que hay que tener en consideración sobre todo cuando estamos manejando pacientes que pueden tener o bajo el potasio o elevado potasio. Entonces ahí este libro sacado de Krauss, esta imagen, perdón, sacada de Krauss, donde tenemos niveles bajos, es decir, de 0 hasta 100 miligramos por ración. Podemos ver aquí como los arándanos, limón, peras, etcétera. Dentro de este grupo están los que tienen poco potasio. Del otro lado acá estamos viendo ya frutas que tienen más contenido de potasio, o sea, más de 30 miligramos por ración. Por ejemplo, el aguacate, el plátano, banano, ciertos melones, frutos secos, mango, papaya. Y acá estamos viendo algunos vegetales. Vemos en otro momento lo que eran las frutas. Aquí verduras que tienen un bajo contenido, repollo, rodajas de pepino, judías. Y en cambio muy elevadas, más de 300 miligramos por ración. Tenemos aquí alcachofas, hojas de remolacha, está también aquí alubias secas, patatas fritas, espinacas, acelgas, tomates, ¿no? Es importante también ver, porque aquí se menciona, por ejemplo, espárragos congelados, espárragos frescos. Siempre los congelados van a tener menor contenido de potasio. Ya hablaremos un poco de técnicas culinarias que ayudan también a controlar el potasio de la dieta. Bueno, es muy importante mencionar que los niveles altos de potasio se denominan como hiperpotasemia y los niveles bajos de hipopotasemia. Cuando el potasio sérico está por debajo está por encima de 5.2 milicavalentes litros, ya estamos hablando de hiperpotasemia.
Si está por debajo de 3.5 milicovalentes litro, estamos hablando de hipopotasemia. Aquí tenemos nosotros este cuadro comparativo, donde tenemos las principales causas: insuficiencia renal, acidosis metabólica, hemólisis, el uso de inhibidores de la convertasa o ARA2, fármacos también que inhiben la secreción renal de potasio, la administración excesiva de potasio, déficit de insulina. Estos generarían una hiperpotasemia. La hipopotasemia, diuréticos, vómitos o diarrea, alcalosis metabólica, déficit de magnesio, uso de insulina o agonitas betas, diaforesis, quemaduras, cetoacidosis. En cuanto a las quemaduras, podemos decir que en un inicio están dentro o sea, provocan una hiperpotasemia, ¿no? Y después con el tiempo se desarrolla pues hipopotasemia. Síntomas: debilidad muscular, arritmias, parálisis y alteraciones electrocardiográficas que son características, ya veremos más adelante. La hipopotasemia también cursa con fatiga, con calambres y también alteraciones electrocardiográficas. Aquí puede haber también estreñimiento o hilo paralítico. Complicaciones que pueden llegar a fibrilación y paro cardíaco, lo mismo sea tanto en hiperpotasemia como en hipopotasemia. De igual manera, asimismo, arritmias y paro, ¿no? Como estamos viendo, radiomielitis. Y el tratamiento es, pues, en hiperpotasemia, gluconato de calcio, insulina, más glucosa, diuréticos, diálisis. En hipopotasemia, pues, la suplementación de potasio oral o intravenoso, dependiendo, y por supuesto corregir la causa que ha desencadenado esta hipopotasemia. Bien, ahora, existen clasificaciones dentro de estos mismos cuadros de hiperpotasemia e hipopotasemia que los ubican como moderada, grave, o ligera, moderada o grave. Entonces, y esto tiene que ver con la concentración de potasio, ¿no? En lo que es las muestras que se toman. Aquí, como estamos viendo, pues están en las guías que CADIVO, y tenemos una ligera cuando los valores están entre 5 y 6 milimoles o miliequivalentes litros, moderada en 6.1 a 6.5 y grave más de 6.5 miliequivalentes o milimoles por litro. Con la hipopotasemia también se puede definir como leve, moderada o severa. Leve cuando está en 3 miliequivalentes y 3.5 miliequivalentes. Moderada está entre 2.5 y 3 miliequivalentes litros. Y una severa cuando baja de 2.5 miliequivalentes litros. ¿Okay? Ahora, ahí, como ya hemos visto, algunas de las causas de hiperpotasemia y hipopotasemia, y aquí se llaman unos síndromes que se asocian. ¿Okay? Estos son síndromes asociados a hiperpotasemia. En síndromes tenemos el hipoaldosteronismo hiporrenémico, se observa en diabéticos, que aquí se produce una hiperpotasemia leve a moderada con acidosis metabólica. Está otro síndrome, el síndrome de Addison, es una insuficiencia suprarrenal primaria. Aquí hay una deficiencia de aldosterona y cortisol, y esto lleva a la hiperpotasemia, además de hiponatremia e hipotensión. El síndrome de lisis tumoral. Aquí en la lisis tumoral se produce una liberación masiva de potasio, también de fósforo y ácido úrico, después de una destrucción celular, por ejemplo, en los pacientes que son sometidos a quimioterapia. De igual manera, tenemos síndromes asociados a hipopotasemia, como el síndrome de Bartter. Esto es un trastorno genético en el túbulo renal que causa pérdida de potasio y lleva a la alcalosis metabólica y a la hiperreninемia. El síndrome de Gitelman es igual al de Bartter, pero aquí hay una hipomagnesemia e hipocalciuria. El síndrome de Liddle, trastorno genético con hipertensión, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Los niveles bajos de renina y aldosterona se observan en este síndrome. Y el síndrome de Cushing, que es ocasionado por que en este síndrome existe exceso de cortisol que induce a esta hipopotasemia por su efecto de mineralocorticoides. Algunos fármacos que producen hipopotasemia, ¿no? Y aquí está su mecanismo también. Estos cuadros sacados también de la revista de Nutrición Renal. Y como estamos viendo aquí, que fármacos que causan hipopotasemia porque llevan al interior de la célula del potasio. Aquí tenemos algunos como el buterol, telbutalina, agentes tocolíticos, que son ciertos descongestionantes, xantinas, antagonistas del calcio, nifedipina,
también verapamil, insulina, anestésicos, inductores también de proliferación celular. Eliminación renal de potasio, diuréticos, que estamos viendo diuréticos, teagicos de asa, fármacos que tienen efecto mineralocorticosteroide, hidrocortisona, el regaliz es una planta y ciertos antifúngicos también, ¿no? Quimioterápicos, ibuprofeno, bueno, y por aumento de pérdidas gastrointestinales, el uso de laxantes, enemas de fosfato, ciertos antibióticos inductores de diarrea. Un poco hay que conocerlos para cuando se maneja. Este es un algoritmo también importante que nos permite un poco, esto es sacado de la revista también Nefrología al Día, y vemos cómo partimos. El hecho primero, para poder diagnosticar hipopotasemia debemos tomar los valores de potasio séricos, y aquí vemos que por debajo de 3.5 milicavalentes estamos hablando de una hipopotasemia. Sin embargo, hay que descartar, como habíamos mencionado nosotros, una pseudo hipopotasemia, es decir, que estos valores no corresponden realmente, y esto, como habíamos visto, depende de la toma de la muestra, ¿no? Teniendo ya, considerando que sí se trata de una hipopotasemia, entonces valoramos la historia clínica para ver los síntomas que tiene el paciente y también cómo se encuentra su líquido, el espacio extracelular, ¿no? El volumen extracelular. Podemos determinar aquí el potasio de orina para que, de acuerdo con esta guía, podemos saber las causas, ¿no? Hacia el diagnóstico. Siempre y cuando esto funcionaría, medir el potasio en orina cuando el paciente esté normovolémico, ¿no? En ausencia de hipovolemia, normovolémico con un buen sodio. Entonces, si está alto el potasio en orina, y consideramos alto cuando es mayor a 15 miliequivalentes al día, se va a medir lo que se conoce como el gradiente transtubular de potasio. Esto es una fórmula que plantea la división de la multiplicación del potasio en orina por la osmolaridad en plasma, y lo divide para el potasio en plasma o sérico por la osmolaridad en orina, ¿no? De ahí se tienen estos valores. Si el valor es menos de 4, estamos hablando de que en este caso no hay una actividad de mineralocorticosteroide sobre el túbulo contrario distal, sino que más bien sería un aumento a nivel del túbulo distal, que puede ser ocasionado por diuréticos o por diuresis osmótica determinado por glucosa, por mannitol o por urea. Ahora, si más bien ya encontramos esos valores de encima de 7, entonces nos preguntamos cómo está este volumen extracelular, si es normal, el paciente está con hipertensión arterial o hipertenso. Si no, pues es una hipomagnesemia. Si el paciente sí tiene hipertensión, determinamos la renina. ¿Cómo está la renina? ¿La renina está normal o alta? Si está normal o alta, entonces puede ser una hipertensión maligna o trastornos de la arteria renal como estenosis, o incluso una compresión que esté provocando pues disminución del flujo de la arteria renal, o tumores que secreten renina, el reninoma. Pero si la renina encontramos nosotros bajo, entonces vamos a medir la aldosterona. ¿Cómo está la aldosterona? La aldosterona baja en síndrome de Liddle, que habíamos visto, mineralocorticoides exógenos, está aplicándose mineralocorticosteroides, o anfotericina B, que es un antimicótico, ¿no? Intoxicación con regaliz también. Pero si la aldosterona está elevada, entonces es un hiperaldosteronismo. Esta sería la causa entonces de esta hipopotasemia. Si el volumen extracelular está bajo, entonces, ¿cómo están los iones de orina? Si está el cloro, suele estar bajo cuando el paciente pues, presenta vómitos, o el sodio está bajo cuando presenta diarrea. Si los valores de cloro y sodio están normales o incluso elevados, sería pues, por uso de diuréticos o una hipomagnesemia. Las tubulopatías del síndrome de Bartter, síndrome de Gittelman, son tubulopatías que también estarían cursando aquí y desarrollando la hipopotasemia, pues, pero con estos valores normales. Sin embargo, hay que mencionar que estas dos tubulopatías aquí, el volumen extracelular suele estar normal. Ahora, en el caso de que sea bajo el potasio en orina, es decir, menos de 15 milicavalentes al día, entonces no tiene nada, la función renal en relación con las concentraciones de potasio está normal. Es decir, aquí la causa sería por un aporte insuficiente en la dieta,
ocasionado de pronto por ayuno, por algún trastorno de la conducta alimentaria, o porque se está perdiendo a través de la vía gastrointestinal, vómitos, diarrea o diuréticos remotos o sudoración profusa. O también el potasio está pasando al interior de la célula, ¿no? Esta distribución transcelular que habíamos visto a favor de potasio ingresando ya por uso de insulina, bicarbonato o estimulación beta-adrenérgico. Beta-adrenérgico, aquí habíamos hablado del salbutamol, el pentoterol, el estrés también, intoxicaciones con bario, con tolueno, teofilina, ¿no? Tratamientos con Digignit. Bueno, esto es un algoritmo muy interesante. Acá tenemos en cambio el tratamiento, cómo se seguiría. Siempre hay que valorar la gravedad, ¿no? Y la gravedad se puede determinar a través de alteraciones electrocardiográficas. Ahora, lo que vamos a hacer es ver estos criterios de gravedad. Si existe criterio de gravedad, se administrará pues cloruro de potasio intravenoso. Si no, podemos administrar potasio oral, ya a través de mejorando la dieta. Ya hemos visto algunos alimentos que son tienen pues gran concentración de potasio, y también se puede dar pues suplementación. Ahora, salvo que no haya problemas, por ejemplo, de intolerancia digestiva o hilo paralítico, entonces se va pues a utilizar la vía intravenosa. Se administra en una solución de glucosada por vía periférica de hasta 20 miliequivalentes en 500 mililitros, y pues si sobrepasamos estos miliequivalentes, es decir, 30 y más, entonces ya tenemos que utilizar vía central. Siempre debe monitorizarse el potasio tanto sérico como en orina para ajustar pues la reposición. ¿Okay? Bien. Aquí hay algunas preparaciones de potasio y magnesio que se administran de manera oral. Ahí está el ascorbato de potasio, gluconato de potasio, cloruro, glucoheptonato de potasio, citrato de potasio, y de magnesio tenemos lactato de magnesio y pidolato de magnesio. En cambio, en el caso de la hiperpotasemia, tenemos que los valores séricos están por encima de 5.5 miliequivalentes. Ahora, como se menciona aquí, dice, existe lisis de células sanguíneas, ¿no? Si existe lisis de células sanguíneas, entonces es una pseudo hiperpotasemia. Y esto puede suceder cuando la muestra está hemolizada, o por ejemplo hemos utilizado un torniquete muy apretado que vaya a provocar este proceso de lisis en células sanguíneas. Es decir, aquí serán fallas de toma de la muestra, o en caso ya de pacientes que tengan leucocitosis o trombocitosis severas. Ahora, si no existe estas lisis, por supuesto en este caso ya estamos hablando de que esta es una hiperpotasemia real, y tendríamos que ver asimismo el gradiente transtubular de potasio y ver cómo está el potasio en la orina de 24. Si la orina es mayor a 100 miliequivalentes y el gradiente transtubular de potasio está más de 7, entonces las causas podrían ser por redistribución o liberación tisular o administración exógena, ¿no? Redistribución debido a acidosis, hiperglucemia grave, beta bloqueantes, succinilconina, arginina o intoxicación digitálica. Liberación tisular por traumatismos extensos, lisis tumoral, hemólisis, quemaduras, radiomielisis o la administración exógena de potasio. ¿Okay? Como estamos viendo aquí, se menciona quemaduras, ¿no? Ya vemos que en un inicio está hiperpotasemia, pero después puede esto pues dar más bien hipopotasemia. Okay. Bueno, ahora sí, más bien por otro lado el potasio en orina lo vamos a tener menor a 100 miliequivalentes y un gradiente transtubular de potasio de entre 5 y 7. Entonces veamos cómo está el filtrado glomerular. Está disminuido, entonces insuficiencia renal, que esto generalmente suele suceder por disminución de flujo tubular. Ahora, si no está disminuido, entonces puede haber déficit de mineralocorticosteroides, es decir, enfermedades de Addison, hiperplasias adrenales, o fármacos como los AINES, los ARA2, los IECA, heparina, o un déficit en la secreción tubular por uso de espironolactona, temterene, amilorida, trimetopin.
entre otros. Este es el algoritmo del tratamiento de la hiperpotasemia, ¿no? Vemos nosotros, manejamos el electrocardiograma, existen signos de hiperpotasemia, entonces tratamiento urgente, porque puede llevar, como vemos nosotros, al desarrollo de arritmias graves, que puede llegar a la muerte. Aquí se utilizan sales de calcio, beta-agonistas, insulina más glucosa, etcétera, ¿no? Incluso, pues, si no hay mejoría, pues se lleva, pues, a diálisis. Cuando hay alteraciones, se debe confirmar si existe algún problema de hemólisis, leucocitosis, trombocitosis, o si es verdadera, ¿no? Y si es verdadera, si es severa o moderada. Si es severa, vamos al tratamiento urgente. Si es moderada, entonces hay que hacer una evaluación. Hay que tratar siempre las causas también de hiperpotasemia, después restricción de potasio, y valorar la suspensión de los fármacos que pueden estar desarrollándola, y que a veces son de uso por enfermedades crónicas que tiene el paciente, diuréticos de asa. Acá tenemos algunos formas de agentes que se utilizan en el tratamiento de hipopotasemia urgente. Por ejemplo, sales de calcio, agonistas, beta-agonistas, como el salbutamol, insulina más glucosa, bicarbonato sódico, diuréticos de asa, captores de potasio, diálisis, y ustedes están viendo aquí cómo son los mecanismos, dosis de aplicación. Algunas resinas de intercambio iónico que también se utilizan, ¿ya? Tenemos el poliestireno, el sulfonato de cálcico, el patiromer y el ciclofosfato de circonio. Bueno, bien, como hemos visto, mucho del manejo de la hiperpotasemia se fundamenta en los cambios que se producen en el electrocardiograma. Entonces, una hiperpotasemia leve, aquella que podemos decir que está entre 5.5 y 6.5 miliequivalentes litro, se manifiesta por lo que se llaman estas ondas T picudas. Son ondas altas, ondas T altas en tienda de campaña, y generalmente están en las derivaciones precordiales B2 y B4. ¿Okay? Suele permanecer ligeramente acortado el segmento QT o normal, ¿no? Esto sería una primera cambio electrocardiográfico. Ahora, en la moderada, tenemos 6.58 miliequivalentes litros, ya aquí existe un aplanamiento de la onda P. Estamos viendo aquí aplanamiento, o incluso puede desaparecer esta onda P. Se prolonga el intervalo PR y se produce un ensanchamiento del complejo QRS. Aquí estamos viendo cómo se ensancha, ¿no? ¿Okay? Entonces tenemos aplanamiento o ausencia de onda P y ensanchamiento del complejo QRS, ¿no? Aquí hay, pues, bloqueos, también puede haber bloqueos atrioventriculares, alteraciones en nodo sinusal. Y la hiperpotasemia grave, estamos hablando ya de valores encima de 8 miliequivalentes litros. Aquí nosotros vamos a ver que hay un ensanchamiento progresivo del QRS a tal punto que se fusiona con la onda T y da esta forma de ondas sinusoidales. ¿Ya? Esto se llama patrón sinusoidal y es un riesgo inminente de arritmias letales, ¿no? Que pueden terminar en un paro. En la hipopotasemia también existen cambios en electrocardiogramas. Fundamentalmente se ven cambios en el segmento ST, en la onda T y también en la onda U, como estamos observando nosotros. Estos cambios tenemos que ver que no suelen ser tan significativos. Ahora, la onda T suele volverse también un poco negativa, y la onda U se vuelve como más prominente. ¿Ya? Esto se acompaña también de alteraciones del segmento ST que pueden simular un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, o también una intoxicación digitálica, la famosa cubeta digitálica. Pero hay que tener bien en cuenta para no confundirla, ¿verdad? Puede haber también en la hipopotasemia una prolongación del intervalo QT, ¿ya?
los pacientes que tienen niveles bajos de potasio erróneamente pueden ser también diagnosticados como síndrome de QT largo, ¿ya? Esto es debido a que la onda T se puede continuar con la onda U, simula pues como que fuera una misma onda, entonces esto puede llevar a la confusión, hay que tenerlo presente. Hay arritmias secundarias también, ¿no?, que se pueden dar, aparición de extrasístoles auriculares en la hipopotasemia, bloqueos también. En la hiperpotasemia, asimismo, pueden estar alteraciones arrítmicas, y pues como sabemos, pues existe pues el riesgo también de presentar arritmias muy graves, sobre todo si el paciente está en tratamiento con digoxina o tiene una enfermedad cardíaca de base. Ahora, en cuanto al manejo nutricional, tenemos que hacerlo primero, restringir el potasio según la tasa de filtración glomerular y la diálisis. Estamos hablando de la hiperpotasemia, ¿no? Hay que evitar los alimentos ricos en potasio. Se puede usar técnicas culinarias que disminuyen el potasio también. Hay que evitar también hornear y freír los alimentos, ¿ya? Esto también entraría dentro de lo que serían pues las técnicas culinarias, ya que pues cuando se hornea o cuando se fríen los alimentos, la concentración, el potasio se concentra, ¿no? A lo que se pierde pues el agua, y no se disuelve. También evitar alimentos que contengan potasio añadido, ¿ok? Y revisar los suplementos o fármacos que tenga el paciente. Entonces, esto sería un poco el manejo nutricional en pacientes con hiperpotasemia, ¿no? La recomendación de la ingesta de potasio, estamos viendo aquí según el estado de enfermedad renal crónica. Aquí podemos ver en esta tabla cómo se puede llevar a cabo la distribución o la ingesta de potasio. Entonces estamos viendo cuando estamos una enfermedad renal crónica leve, y esto es una tasa de filtración que va a estar mayor a 60 mililitros por minuto. Entonces la recomendación aquí es casi lo normal, o sea, 3.000 a 4.000 miligramos al día, porque aquí todavía existe una buena excreción renal. Cuando hay una enfermedad renal crónica moderada, ya, es decir, una tasa de filtración glomerular entre 30 y 59 mililitros por minuto, entonces ya debemos disminuir la ingesta, ¿no? Mantenerla entre unos 2.000 a unos 3.000 miligramos al día, ¿no? Y ya aquí empieza la retención de potasio. Pero ya en los casos avanzados o prediálisis, recomendaciones en 1.500 a 2.500 por la alta probabilidad de hipercalemia. La hemodiálisis, ya aquí se puede subir un poco. La recomendación es de 2.000 a 2.500 miligramos al día. La diálisis elimina pues potasio 3 veces por semana, ¿ya? Sí, hay una, y pues también la ingesta depende de la ganancia que existía interdialítica. En diálisis peritoneal, también la recomendación es 2.000 a 3.000 miligramos al día, ¿ya? Y pues también existe pérdida de potasio, y aquí sí se puede permitir entonces un poco más de ingesta de potasio, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo distribuimos? ¿Cómo se debe distribuir la ingesta al día, ¿no? En el desayuno, por ejemplo, el 21% del potasio que se calculó para la ingesta. En la mañana le correspondía el 11%, en el almuerzo 32%, una media tarde 11% y la cena 26%. Entonces, de esta manera podríamos nosotros distribuir el potasio, ¿no?, para este paciente que queremos que hemos calculado para el tratamiento de la hiperpotasemia, ¿no? ¿Cómo más podemos disminuir el potasio? Bueno, también están las técnicas culinarias, ¿okay?, para disminuir el potasio en los alimentos. Esta es la técnica de remojo y doble cocción. Aquí estamos viendo los pasos. Se pelan y se cortan los vegetales en trozos para que se magnifique la superficie a tratar. Luego se remojan. Ese remojo va a ser de 6 a 12 horas y se cambia el agua ocasionalmente. Se desecha el agua en remojo, no se usa esta agua para cocinar, esta es la que tiene potasio, entonces se elimina. Luego llevamos una primera cocción.
terminada esta cocción, cuando ya está en el hervor, se escurre y se desecha. Y se pasa a la segunda cocción, se añade agua limpia y se termina de cocinar los alimentos. Esto sería una técnica interesante donde se disminuye pues, el potasio de los alimentos. Existe otra técnica que es congelado y luego hervido, ideal para frutas, verduras. Se pela a sí mismo y se corta la fruta o verdura, como habíamos visto en la otra técnica. Se congela al menos 24 horas y luego se descongela, ¿no? Cuando vamos a usar la descongelamos, se pone abundante agua y se deja alrededor de unas 4 horas. Luego esta agua se puede cambiar y cuando ya está descongelado se escurre y se lleva pues, a cocción. Per se pues el congelado no es que disminuye el potasio, pero ayuda a liberar los líquidos celulares y la congelación rompe también las células del alimento. Serían los mecanismos por los que se pudiera. Ahora hay que tener en consideración también muy importante que con estas técnicas también se pierden aquí minerales y vitaminas hidrosolubles. O sea, no solamente estamos hablando de potasio. Entonces hay que supervisar para que no ocurran pues, deficiencias de vitaminas, sobre todo las que son hidrosolubles. Ok, muy bien, hasta aquí lo que corresponde a esta revisión de este mineral importante y micronutriente como es el potasio. Muchas gracias.